Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy estamos de nuevo aquí en nuestra clase de escuela dominical. Yo feliz por la oportunidad de poder seguir aquí con ustedes, otra clase más. Y bueno, hoy seguimos con Segunda de Corintios, pero esta es ya la segunda parte. Si no han visto la primera, vayan y veanla, de veras se los recomiendo. Estamos aprendiendo mucho, bueno, yo al menos yo estoy feliz por esta oportunidad, porque al estar preparando la clase, bueno, uno tiene la oportunidad de aprender más de la palabra de Dios. Y bueno, vamos a ver de qué se va a tratar la clase del día de hoy. Hoy lo voy a dividir. A mí me gusta dividirla, si ya han visto otros de los videos que hemos estado pues dando clases de Segunda de Corintios aquí. Digo, de Corintios más bien, no segunda. Hemos dado clases de primera y de segunda. A mí me gusta dividirlo. Yo siento que el tema, siento que es más fácil, al menos para mí aprenderlo. Espero que para ustedes también sea más fácil. Y bueno, miren, hoy vamos a ver, lo vamos a dividir en dos partes. La primera vamos a hablar los principios para los ministros del nuevo pacto. Y aquí lo vamos a dividir en tres, que es el principio de las puertas abiertas, el principio del desfile de victoria y el principio de cartas abiertas. El segundo en lo que lo vamos a dividir son dos. Bueno, el segundo punto en el que lo vamos a dividir son contrastes entre los ministros del antiguo y del nuevo pacto. Y de verdad que está muy interesante el tema del día de hoy. Y bueno, referente a este punto 2, lo vamos a dividir en 4, que es el dedo acusador, la mano que ayuda, el velo y la luna. De todo eso vamos a estar hablando aquí en nuestro tema el día de hoy. Pero bueno, antes de empezar, quiero que vamos a orar. Vamos a ponernos en manos del Espíritu Santo para que sea Él que nos esté guiando y que nos dé sabiduría. Su palabra dice que si necesitamos sabiduría, que se la pidamos. Y bueno, que el Espíritu Santo nos la da. Bueno, gracias Señor por este día. Gracias porque tenemos la oportunidad de seguir buscando de ti, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que tú seas dándonos sabiduría a cada uno de las personas que están viendo el video y a mí. Danos sabiduría para poder entender tu palabra. Te pido que nos hables a cada uno de nosotros conforme tú tienes para nosotros. Te pido por cada una de las familias representadas, en cada una de las personas que están viendo este video. Te damos gracias por lo que hiciste ayer en nuestras vidas, por lo que estás haciendo el día de hoy y por lo que vas a hacer. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar de lleno con nuestro tema. Y bueno, vamos a empezar con puertas abiertas, que es el punto número 1 en el que les dije que íbamos a dividir. Como quiera, yo les pongo aquí toda la información, no se mortifiquen. Bueno, vamos a hablar sobre puertas abiertas. Aquí vamos a estar leyendo, déjenme les digo qué es lo que vamos a leer. Vamos a leer 2 de Corintios 2, del 12 al 13. Y aquí, bueno, nos dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, eso nos dice el 12, el 13, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Aquí es Pablo hablando. Y bueno, no sé si se acuerdan que hablamos acerca del pecado. Este es a modo así pequeño, una pequeña introducción para poder entrar a lo de las puertas abiertas, porque esto ya lo vimos en realidad. Como les decía, ¿se acuerdan que hablamos sobre el pecado sexual que había entrado a la iglesia de Corinto? Pablo les escribió a los corintios y les dijo que tenían que disciplinar a este hombre porque él vivía con la esposa de su padre. Y bueno, Pablo se enojó y les dijo que incluso esa clase de pecado ni siquiera se encontraba entre los paganos.
O sea, en realidad sí estaba molesto Pablo. Bueno, mientras tanto, Pablo había pensado, como habíamos estado platicando, ir a Corinto a ver qué era todo esto que estaba pasando con la iglesia. Pero él decidió, en lugar de ir él, mandar a Tito. Y bueno, después Pablo y Tito quedaron que se iban a encontrar en la ciudad de Troas. Porque en esta ciudad, bueno, porque Pablo tenía previsto predicar el evangelio y abrir una nueva iglesia ahí. Bueno, una puerta grande se le abrió para Pablo en Troas para poder predicar el evangelio. Y yo creo que por puertas abiertas para predicar el evangelio, todos los que son misioneros, los pastores, yo creo que yo creo que en realidad todos los que queremos compartir el evangelio siempre estamos orando por puertas abiertas para poderlo hacer. Y quiero abrir aquí un paréntesis, no sé ni por qué, pero bueno, el Señor me lo está poniendo en mi corazón, que muchas personas piensan que el compartir el evangelio es cuestión de pastores, y no, este es un mandato que es para todos nosotros, el de esparcir el evangelio. Y bueno, vamos a estar hablando más adelante de esto, pero bueno, tenía esa inquietud de decir eso y bueno, por eso se los estoy diciendo. O sea, eso no es mandato de los pastores, es mandato de todos nosotros como creyentes, de esparcir el evangelio. Y bueno, el Nuevo Testamento enfatiza que cuando Dios abre puertas hay grandes y muy buenos resultados. Pablo definitivamente dependía de que Dios le abriera puertas para el ministerio y él escribía con frecuencia sobre estas puertas abiertas. Vamos a ver aquí en Hechos 14:27, dice: cuando llegaron, reunieron a la iglesia e informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y de cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Luego tenemos aquí que en Corinto Dios había asegurado a Pablo que estaba abriendo esa puerta para el ministerio ahí en Corinto. Ahí, bueno, sabemos que él empezó con la iglesia en Corinto. Ay, discúlpenme. Bueno, luego en Colosenses 4:3, y al mismo tiempo interceden por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el ministerio de Cristo, por el cual estoy preso. Pablo ahí ya estaba preso. Bueno, Pablo había orado por puertas abiertas en Troas. Y la pregunta es, ¿Pablo entró a esa puerta? Y bueno, ya lo leímos ahorita. A mí me llamó mucho, les dejo aquí, ¿verdad?, de lo que estoy hablando. Me llamó mucho la atención que Pablo dijo, vamos a leerlo. Dice: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu, no por haber hallado a mi hermano Tito. Despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Bueno, a mí me llamó mucho la atención aquí de que no hallaba descanso o reposo en su espíritu. Wow, yo creo que muchas veces sí nos hemos sentido así, pero yo creo que para poder sentir eso, para poder sentir que eso es de Dios, que es el Espíritu Santo, necesitas tener esa buena relación con el Espíritu Santo. Tenemos que tenerla todos y buscarla para que el Espíritu Santo nos vaya guiando sobre estas puertas abiertas. A ver, déjenme ver qué más tengo por aquí. Pablo entró por esa puerta, pero como les decía ahorita, no tenía paz en su espíritu. Aquí la importancia de tener, como les decía, esa relación con el Espíritu Santo para que te vaya dirigiendo. Porque no porque haya varias puertas abiertas debemos entrar por todas esas puertas. Porque Pablo se dirigió a Corinto,
ahorita vamos a seguir viendo todo eso. Pablo fue a encontrarse con Tito, ¿verdad? Pero como les decía, se le abrió ahí esa puerta, pero él no entró porque no se sentía tranquilo. Entonces, vamos a ver qué fue lo que hizo después Pablo, porque como les decía, no porque se abran varias puertas, tenemos que entrar a todas esas puertas. Es importante saber decir no, pero siempre con la guía del Espíritu Santo. Aquí no se trata de cuántas cosas empiezas, sino de cuántas terminas, porque aparte vas a dejar un mal testimonio si tú a todo dices que sí, porque probablemente o te vas a enfermar, vas a estar muy estresado con tantas cosas que tienes que hacer, igual y te va a faltar energía o vas a faltarle a tu familia. En fin, o sea, no es sano decirle a todo que sí. Como les decía, el éxito es que termines las cosas, no que las dejes a medias. La segunda división que tenemos dentro de esta primera división es el desfile de victoria. Pablo hace una comparación aquí de un gran acontecimiento que se celebraba en Roma. Y él lo compara con nuestro viaje como creyentes. La verdad que me gustó esta comparación que él está haciendo. Este acontecimiento celebraba la gran victoria de un general romano. Y bueno, vamos a leer aquí, ahorita les digo, vamos a leer 2 Corintios 2, 14, 16. Dice, triunfantes en Cristo, más bien gracias al cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. El 15 dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Me llama la atención la pregunta de Pablo, ¿verdad? ¿Quién es suficiente para estas cosas? Bueno, miren, como Pablo está haciendo aquí una comparación, quiero que veamos aquí los requisitos del general romano, ¿verdad? Que debería de tener, y lo vamos a comparar ahorita con nosotros como creyentes. Voy a tratar de hacerlo muy rápido porque es mucha información la que tenemos el día de hoy. Bueno, el general tenía que ser el comandante superior de un ejército que había estado en una guerra. La guerra tenía que haber terminado y la paz debería de reinar en esa región. La guerra los soldados tenían que estar en casa. 5,000 de los enemigos deberían haber muerto en una batalla. Roma tenía que haber ampliado su territorio y fronteras en la guerra. Debía haber vencido a un enemigo extranjero. Bueno, dice, si un general y su ejército cumplían con estos 6 requisitos, el gobierno pasaba meses preparando este desfile triunfal. Miles de ciudadanos se reunían ahí para celebrar este acontecimiento. Y bueno, aquí viene también el orden o el plan que se debería de seguir para pues esta fiesta que ellos hacían, pero yo creo que ya no se los voy a leer. Vamos a seguir para poder proseguir acá, si no vamos a terminar. Aquí tenemos que nosotros como creyentes, el desfile de victoria con frecuencia, se llevaba a cabo, perdónenme. Aquí nos dice, y les voy a tratar de dejarles una foto por aquí, que con frecuencia en la ciudad se hacía un arco de piedra conmemorativo para ese general. Y la verdad sí están muy bonitos los arcos estos. Voy a ver si encuentro una foto para dejárselas por aquí. Pero bueno, ahora vamos a ver en el Calvario Jesús, para que vayamos viendo similitudes de lo que Pablo estaba
comparando ambas cosas. En el Calvario Jesús derrotó a Satanás y a más de 5,000 demonios en una batalla. Él extendió los límites del reino de Dios para incluir a millones de creyentes de todas partes de la tierra. Y en el tiempo, el general Jesús vendrá y juzgará todo mal. Bueno, vamos a ver aquí. Hay otro cuadro que es del que vamos a estar hablando para que veamos esta comparación. Bueno, el tema del desfile del triunfo, bueno, el general romano que conquistó, ¿verdad? Y para nosotros los creyentes, nuestro general es Jesús, que ha conquistado la muerte y a Satanás. Bueno, aquí vemos que ellos esparcían un incienso con olor dulce, que ya no les leí todo el ritual ese que ellos tenían, pero bueno, aquí lo vamos a ver, porque les digo, quiero terminar de ver todo este tema porque sí está muy extenso. Bueno, el incienso con olor dulce de los romanos a nosotros se compara con los creyentes que llevan y esparcen el evangelio. Qué bonito. Bueno, luego había sacerdotes que llevaban el incienso. Y aquí son los creyentes que llevan y esparcen el evangelio. El incienso con olor dulce son las buenas nuevas del evangelio. Me equivoqué ahorita, se los dije al revés. Incienso con olor dulce son las buenas nuevas del evangelio. Los sacerdotes que llevaban el incienso son los creyentes que esparcen el evangelio. Los que huelen a muerte son los que han rechazado a Jesús o a Cristo y sobre ellos viene juicio de muerte. Y los que huelen a vida son los que reciben el evangelio con fragancia de vida. Bueno, en esta segunda carta Pablo nos habla de las tribulaciones que nos traen dificultades. Esto lo hemos estado viendo a lo largo de Corintios, ¿verdad? Las pruebas en Asia fueron demasiado duras para Pablo. Bueno, en la segunda carta, Pablo ya nos habló de las tribulaciones que nos traen dificultades. Bueno, sin embargo, sus pruebas en Asia, las pruebas de Pablo, fueron muy duras. Y de verdad que era difícil para un ser humano salir adelante de todo esto que a él le había pasado. Después nos habla que en Troas no sentía paz, que fue lo que acabamos de ver ahorita. Y antes del final de esta carta, Pablo nos va a seguir contando todos sus sufrimientos. Pero bueno, les adelanto algo aquí. Él fue azotado con varas, aprendido, encarcelado, naufragado, en peligro de ladrones, sin dormir, sin comer, sin abrigo y con un constante aguijón en su carne. Y con todo esto, él tenía en su mente ese desfile de victoria de nuestro gran general Jesús. O sea, nosotros vemos que a pesar de todo lo que a él le pasaba, yo les aseguro que nosotros no hemos pasado, yo creo que ni la 10ª parte de lo que él pasó, pero él seguía enfocado en Jesús, en ese desfile, en esa comparación que él hace. Bueno, y vamos a ver ahora sí el punto número 3 en el que lo dividimos. El primer punto, el principio de la carta abierta. Bueno, 2 Corintios 3, del 1 al 3, vamos a leer. ¿Acaso comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? Esto es una pregunta. ¿O acaso tenemos que presentarles o pedirles a ustedes carta de recomendación como hacen algunos? Ustedes mismos son nuestra carta, escrita en nuestro corazón, conocida y leída por todos. El 3 dice, es evidente que ustedes son una carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, esto me encantó, sino con el Espíritu del Dios viviente.
no en tablas de piedra, sino en tablas de carne en los corazones. Aquí Pablo está diciendo que nosotros somos cartas de Cristo. Y luego dice, sois carta escrita con tinta. No escrita con tinta, perdón, sino con el Espíritu de Dios vivo. Así como los corintios eran una carta de Cristo, hoy todos nosotros los creyentes somos esa carta abierta de Cristo para los que nos rodean. A lo mejor esta verdad puede hacerte sentir temeroso, pues temeroso, o que te sientes que no eres digno de ser esa carta abierta. Pero déjenme decirles que sin embargo Pablo elogia a los corintios a pesar de todos sus tropiezos y fracasos. Y hemos estado viendo por todo lo que pasaron, o sea, no era cualquier cosa por lo que pasaron los corintios. Y sin embargo Pablo les dice que ellos son una carta abierta. Y la cosa aquí es que Dios sigue trabajando con nosotros todo el tiempo, hasta que nuestra vida sea conforme a lo que Jesús quiere que los que nos conocen o los que nos rodean o a las personas que Él quiere que lleguemos vean en nosotros. Él sigue trabajando todo el tiempo para convertirnos en eso. Toda carta tiene un remitente, una dirección y un mensaje. Con esto me refiero a que, nosotros que somos esas cartas, siempre va a haber alguien que le vamos a llegar. Y bueno, siempre va a haber un mensaje en lo que leen en nosotros. Cuando la gente lee nuestra vida, oye nuestras palabras y ve nuestro ejemplo, somos esas cartas abiertas de Jesús. Como les decía, si sentimos que hay algo en nuestra carta que quisiéramos borrar, que queremos borrar o desaparecer, tenemos que someternos al Señor. Y Él va a trabajar en nosotros. Como les digo, Él está trabajando constantemente hasta convertirnos en esas cartas que Él quiere que los demás puedan leer en nosotros. Cuando Pablo reflexiona en la imagen del desfile de victoria, se pregunta, ¿quién será suficiente? Él se refiere a la hermosa tarea de esparcir el Evangelio. Y bueno, vemos que en la actualidad muchos hacen mal uso de esta hermosa oportunidad que se nos presenta. Algunos trafican con la palabra de Dios. Otros usan a Dios como un negocio lucrativo. Tenemos que tener mucho cuidado con esta gran comisión que tenemos, porque no es cualquier cosa. Definitivamente yo creo que esto es lo más hermoso que se nos ha encomendado, lo de compartir el Evangelio. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestra segunda parte en la que dividimos este estudio, que la verdad está muy bonito esto también, y es el contraste entre los ministerios del Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Y bueno, cuando hay algo valioso, la falsificación no está muy lejos. Tenemos un Cristo valioso, pero hay una imitación falsa, que es el anticristo. Hay sanidades, hay milagros, hay dones del Espíritu que son genuinos. Pero también Satanás produce falsificaciones para engañar y extraviar a la gente del Evangelio. En los días de Pablo, uno de los problemas más grandes era la falsa religión. Vemos la falsa doctrina, los falsos maestros, los falsos apóstoles. Todo eso estaba a la orden del día, precisamente en los Corintios, de lo que estamos hablando. El Evangelio verdadero enseña que somos salvos por la fe de Jesús, pero los falsos maestros, llamados judaizantes, enfatizaban la salvación por el judaísmo, basados en la ley de Moisés.
Estos enseñaban que somos salvos si seguimos a Jesús y a Moisés. En 2 de Corintios, Pablo escribe para corregir estas falsas enseñanzas de los judaizantes y de otros falsos maestros. Bueno, vamos a estar viendo el contraste, como les digo, entre el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto y el Nuevo Testamento. Déjenme lo busco aquí en mi libro porque aquí tengo una tabla y está más fácil. Bueno, miren, el ministerio del Antiguo Pacto. El Antiguo Pacto sabemos que es la ley, ¿verdad? Y el ministerio del Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento es el Espíritu Santo. Les digo que esto está bien bonito, esto que vamos a aprender ahorita. Bueno, en el Antiguo Pacto, es decir, la ley, dice, fue escrito en tablas de piedra. En el Nuevo Pacto se escribe en las tablas del corazón humano. Bueno, en el Antiguo Pacto dice, mata por la letra. Les voy a estar dejando versículos aquí de lo que estoy hablando. En el Nuevo Pacto da vida por el Espíritu. En el Antiguo Pacto condena. En el Nuevo Pacto trae justicia. En el Antiguo era temporal. La gloria se desvanecía. En el Nuevo es permanente. La gloria de Dios es eterna. Bueno, en el Antiguo traía esclavitud, legalismo. En el Nuevo Testamento trae libertad. En el Antiguo escondía la presencia de Dios como un velo. En el Nuevo Pacto refleja al Señor como un espejo. En el Antiguo se centra en el rostro de Moisés y en el Nuevo Pacto se centra en el rostro de Cristo. ¡Qué bonito! Creo que sí hay mucha diferencia. Bueno, vamos a leer aquí 2 de Corintios, capítulo 3, versículo del 4 al 6. Dice, esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. El 5 dice, no es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Wow, aquí me encantó esto también. Nuestra capacidad viene de Dios. El 6 dice, Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Y ahorita vamos a ir entendiendo todo esto. No sé, yo también al principio como que me quedé, pero vamos a ir entendiendo. A diferencia de los judaizantes, Pablo no llamaba la atención de sí mismo. Él no necesitaba. Ay, discúlpeme. No traje ni agua ni nada, pero bueno. Él no necesitaba cartas de recomendación como los judaizantes, porque los corintios mismos probaban que Pablo era ministro de Dios. ¿Se acuerdan que leímos ahorita todo eso de las cartas abiertas y todo eso, verdad? Bueno, Pablo está diciendo aquí que él no necesita ninguna carta, porque él es ministro de Dios. Y la confianza de Pablo no estaba en sí mismo, sino en Dios y el poder del Espíritu Santo. Hablando de las cartas abiertas, estaba leyendo también, decía que en el Antiguo Testamento era muy común que la gente pidiera cartas escritas, ¿verdad? Pero Pablo pues no creía en todo eso, como quien dice, era por sus hechos o por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Pablo prefería ese tipo de cartas. Bueno, la confianza de Pablo, como les digo, no estaba en sí mismo, sino en Dios y el poder del Espíritu Santo. Bueno, ahora vamos a dividir este segundo punto del que estamos hablando. Vamos a decir que este es el A, un dedo acusador. El ministerio de la ley era negativo, mataba y condenaba.
Vamos a leer 2 Corintios capítulo 3, versículo del 6 al 9. El 6 dice: Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Este ya lo habíamos leído ahorita. Vamos a leer el 7. Y el ministerio que causaba muerte, el que estaba grabado con letras en piedra, fue tan glorioso que los israelitas no podían ver la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en... Bueno, vamos a leer aquí 2 Corintios 3 del 6 al 9. Dice: y Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. El 7 dice: el ministerio que causaba muerte, el cual estaba grabado con letras en piedra, fue tan glorioso que los israelitas no podían ver el rostro de Moisés, debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. El 8 dice: pues bien, si aquel ministerio fue así, ¿no solo será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? Esto es una pregunta. Y si es glorioso el ministerio que trae condenación, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae justicia? Bueno, aquí vamos a estar viendo comparaciones, ¿verdad?, del Antiguo y del Nuevo. La ley era correcta. La ley, acuérdense que estamos hablando del Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, pero era negativa. La ley era un dedo que acusaba y condenaba. La ley era como un espejo que mostraba la suciedad que la persona tenía en su cara. Pero con un espejo no puedes lavar tu cara. La ley era como un policía que multaba pero no daba dinero para ayudar a pagar las multas. La ley era como un maestro estricto que decía que estábamos fallando en la prueba, pero no nos ayudaba explicándonos para poder salir adelante. La ley era como un juez, nos acusaba y nos condenaba a la prisión y a la muerte. Y ojo, Pablo no estaba diciendo que la ley del antiguo pacto era un error o era un fracaso, era un error o un fracaso. La ley se cumplió y se cumplió su propósito. La ley nos mostró que necesitamos la gracia. Una linterna saca a la luz nuestros pecados. El Antiguo Testamento lo hizo, pero nunca ha habido una ley que pueda cambiar la vida de una persona, sino que simple y sencillamente nos muestra o nos mostraba en qué estábamos fallando, pero no había nada que hacer. Por el contrario, el nuevo pacto, pero al contrario, en el nuevo pacto sin Cristo, la ley es como un dedo que acusa y condena. Ahora vamos a ver la parte B, la mano de ayuda. Esto me encantó. Acuérdense que ahorita vimos la ley, el antiguo pacto. La mano que ayuda, el ministerio del Nuevo Testamento. Trae vida espiritual y justicia. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 3, 9. Y si es glorioso el ministerio que trae condenación, ¿cuánto más glorioso será el que trae la justicia? Ya lo habíamos leído ahorita. La ley era un dedo acusador que condenaba, pero el Espíritu extiende una mano para ayudarnos. Ay, qué bonito está eso. Bajo el antiguo pacto, la gente siempre era culpable. La relación con Dios era como los criminales con el juez. Pero el nuevo pacto nos ofrece... Nos ofrece una relación, el nuevo pacto nos ofrece una relación de amor.
El nuevo pacto empezó cuando Dios dijo, de tal manera. Esto está en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Aquí es cuando empezó ese pacto de amor. Siempre ha habido amor, ¿verdad? Pero cuando empezó ese pacto hermoso. Pero bajo el nuevo pacto el Espíritu nos da poder para obedecer las leyes, dándonos un nuevo corazón. Lo que el antiguo pacto nos dice que hagamos, el nuevo pacto nos ayuda a cumplirlo. En el antiguo pacto nos dijo que fuéramos justos, que tuviéramos una relación correcta con Dios. Pero el nuevo pacto nos da justicia por fe en Jesucristo. Cuando nos arrepentimos, Dios perdona nuestros pecados. Él acepta a Jesús como nuestro sustituto, que murió en la cruz por nuestros pecados. Dios tiene su Espíritu dentro de nosotros y nacemos de nuevo. Él nos adopta como sus hijos. Él nos da poder para llevar una vida santa. Ahora vamos a ver aquí, dice, el antiguo pacto era negativo. Vamos a ver por qué estamos diciendo que era negativo. Bueno, traía culpabilidad, condenación y muerte. Y el nuevo pacto decimos que es positivo, porque por el Espíritu Santo Dios nos da perdón, nos da vida nueva, nos da justicia en Cristo. Por consiguiente, buenas obras para hacer. Y el ministerio del Espíritu Santo es como una mano que nos ayuda y que nos levanta. Vamos a ver aquí el velo, el punto número C. El velo es un símbolo del Antiguo Testamento porque ocultaba la gloria de Dios. Y bueno, esto esto lo vemos en 2 Corintios 3, 7 y luego hasta el 4, capítulo 4, 6. Y esto es lo mismo que habla Éxodo 34, 29, 35. Pero bueno, yo les dejo aquí toda la información para que ustedes ya con más tiempo lo puedan leer. Bueno, vamos a hablar sobre el velo. El velo oculta y cubre, y impide que se vea claramente. Y Pablo nos muestra aquí 4 verdades relacionadas con el velo. La primera, dice, así como la gloria bajo el velo de Moisés se desvanecía, el Antiguo Testamento se estaba desvaneciendo y era temporal. Con el Nuevo Testamento la gloria va en aumento y es permanente. Gracias a nuestro Señor Jesús. El punto número 2 dice, Moisés se ponía el velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de que ellos habían de ser abolidos. En el fin de aquello que había de ser abolido, perdón. El número 3 dice, hay un velo sobre el corazón de los incrédulos que les permite ver la verdad acerca de Jesús. El punto número 4 dice, hay un velo sobre el corazón y los ojos de todos los incrédulos. Satanás les tapa y les ciega la mente a los incrédulos. De verdad que qué triste es eso, ¿verdad? Bueno, yo creo que todos hemos estado en situaciones así, y si nos descuidamos, facilito, nos vuelve a tapar los ojos y fácil. Y también tengamos mucho cuidado con lo que hemos estado hablando de los falsos maestros, del falso evangelio. Aquí en estas clases, en nuestra iglesia, tengan por seguro que se da un evangelio, un buen evangelio. No se dan enseñanzas falsas. Todo lo que nosotros hablamos está basado 100% en la palabra de Dios. Vamos a leer 2 Corintios 3, 16 al 18. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. El 17. Y ahora bien,
el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. 18. Así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Amén. Qué bonito, qué bonito. A ver, vamos a seguirle aquí. Dice, en esta lección estamos viendo el contraste entre el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. Y bueno, creo que lo definimos así fácilmente como ley y gracia. Es decir, ley y Espíritu Santo. Bueno, ay, me está saliendo algo aquí en mi... Ya, ahora sí. Que no me dejaba ver mis cosas que tengo aquí escritas. Bueno, la gracia es una cosa, no una persona. La gracia no puede oírnos cuando hablamos de ella. El Espíritu es una persona que siempre está presente y merece todo el crédito, el honor y el respeto que podemos y debemos darle. El Espíritu, bueno, sí, muchas veces enfatizamos la gracia, pero decimos poco del Espíritu. Bueno, vamos a hablar aquí sobre nombres del Espíritu Santo en relación con la Trinidad. Y vamos a ver aquí, Romanos 8:9 nos dice, nos habla sobre el Espíritu de Dios y de Cristo. Hechos 16:6 y 7 nos habla del Espíritu de Jesús. Segunda de Corintios 3:17 nos habla del Espíritu del Señor. Hay una Trinidad aquí perfecta, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son tres personas con el mismo carácter, la misma esencia y el mismo propósito. El ministerio del Espíritu Santo. Vamos a leer acá. Aquí tengo un cuadro que les quiero leer. Aquí está. Les voy a dejar versículos, ¿verdad? Por ahí dice, el Espíritu nos da vida y nuevo nacimiento. El Espíritu nos prepara para ministrar. El Espíritu nos da libertad de la ley, del mundo y de la carne. El Espíritu nos da transformación de día en día para ser más como Jesús y poderlo reflejar. Y bueno, aquí, como les decía, en este último punto estamos hablando de la luna, ¿verdad? De la comparación esta. Bueno, en la noche la luna adorna el cielo con la luz hermosa, pero ella refleja la luz del sol porque ella no tiene luz propia. En contraste con nosotros reflejamos la gloria de nuestro Señor y somos transformados para ser como Jesús. Aquí en esta lección hay tres clases de rostros que nos habla y vamos a leerlos. Aquí les dejo información. El primer rostro es el rostro de Moisés que resplandecía. Reflejó la gloria de Dios después de estar en su presencia. Segundo rostro, el rostro de Jesús resplandece con la gloria de Dios. El apóstol Pablo reconoció por primera vez a Jesús al mediodía en el camino a Damasco. Jesús resplandeció sobre Saulo con una luz más resplandeciente que el sol. Acordémonos que Pablo era Saulo de Tarso, él era el que perseguía a los cristianos hasta que no los mataba. Pero bueno, cuando vio a Jesús, cuando tuvo un encuentro con Jesús, todo cambió.
El rostro número 3 dice, nuestro rostro refleja e irradia la gloria de Jesús. Nosotros somos transformados para ser como Jesús. Desde el momento que nacemos de nuevo, el plan de Dios es que maduremos en gracia y que lleguemos a ser más como Cristo. Poco a poco, paso a paso, a medida que cooperamos con el Espíritu Santo, a medida que estudiamos más la palabra de Dios, a medida que oramos, que buscamos más de Dios, que tenemos esa relación con Dios, que la anhelamos, que la buscamos, que la deseamos, más Dios empieza esa transformación en nosotros. Verdad que fue muy bonita la clase de hoy. Creo que aprendimos mucho sobre el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Aprendimos que somos cartas abiertas. De verdad que estuvo muy bonita la clase. Espero que les haya gustado la clase. Si quieren, como les digo siempre, aportar más a la clase, siéntanse libres. Ahí abajo está los comentarios. Ustedes comenten, que todos aprendemos de todos. Y si tienen alguna duda, con toda la confianza. Y bueno, pues Dios me los bendiga y pues nos vemos en nuestra próxima clase. Hasta la próxima. Bye.